Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas. Bendito sea el nombre del Señor, que estamos aquí de nuevo en este programa Con Fuego en el Corazón. Y estamos aquí realizando este programa porque amamos al Señor, porque también queremos que tú seas bendecido, que tú puedas recibir este mensaje, esta palabra, que pueda ayudarte en tu vida espiritual y por ende en cada área de nuestra vida. Soy Inesita Rodríguez para servirles y hoy aquí acompañada por la pastora Nayansi Gómez, que ella va a decirles en este momento un mensaje para cada uno de ustedes. Bueno, muy buenas tardes, Inesita. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Que el Señor bendiga esta tarde y que nos haga el Espíritu de Ruach HaKodesh, nos ayude a hablar de la palabra. Hoy este tema que traemos, que es muy importante, lo que es ser hijo, lo que es ser siervo para el Señor, lo que es ser un amigo para el Padre, y profundizar un poquito en lo que la Escritura nos habla. Así que les esperamos, ojalá que sigan adelante y que no nos dejen de escuchar. Así es, entonces vamos en este momento a presentarnos delante del Padre Celestial. Yo te pido ahí que te unas a nosotras en esta oración para poder empezar este estudio. Bendito sea tu nombre, Señor amado, te damos gracias, Dios todopoderoso y eterno, que nos das esta nueva oportunidad, este tiempo, Señor, para compartir de tu palabra y para poder, Señor, ser bendición para todas las personas que puedan ver este programa, Señor, que puedan escucharnos. Queremos que seas tú, Señor amado, que tu Espíritu Santo, el Espíritu de santidad pueda ayudarnos, Señor, en este pequeño estudio, y que pueda, Señor, caer en el corazón, en buena tierra, en todas las personas que nos escuchen, Señor amado. Muchísimas gracias por todo lo que haces, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, Padre. Bendito sea tu santo nombre, Señor amado. Y bueno, cada uno de ustedes que nos están ahí viendo, escuchando, queremos primeramente, decirles, como dijo ahorita la pastora Nayansi, el nombre del tema de hoy es Hijo, Siervo y Amigo. Y es un tema muy, muy necesario para cada uno de nosotros. Sabemos, Pastora Anita y todos los que nos escuchan,
que Dios en su palabra nos llama de muchas maneras, nos llama de muchas formas, porque para Él somos su pueblo, somos sus soldados, somos sus sacerdotes, somos sus embajadores, somos sus discípulos, somos nación santa. Él nos llama de muchas maneras. Sí, amén. Sin embargo, hoy queremos hablar específicamente de estas 3 palabras, de que nosotros somos sus hijos, somos sus hijas, pero también somos sus siervos y también somos sus amigos en la medida en que lleguemos a entenderlo y a verdaderamente poder perfeccionarnos en todas estas áreas. ¿Verdad, Anita? ¿Qué le Así parece es. el tema? ¿Verdad que muy interesante? Muy bueno el tema, ¿verdad? Tenemos que aprender a ser hijo, aprender a ser siervos y aprender a ser amigos. Así es. Muy importante. Sí, que es muy, muy lindo este tema porque primeramente al entender que nosotros somos hijos e hijas, eso es súper importantísima, que creo que es el primer paso por el cual deberíamos de entrar. Sabemos que en el Antiguo Testamento, bueno, el Señor llamó a su pueblo, su pueblo lo llamó su hijo. A aquellos que estudiaban las Santas Escrituras, a aquellos que eran parte de ese pueblo especial de las tribus de Israel, a ese llamaba sus hijos y sus hijas. Ahora luego en el Nuevo Testamento, el que mucha gente llama Nuevo Testamento, que para nosotros consideramos que la Biblia es una sola, ¿verdad? No hay antiguo ni nuevo, sino que la Biblia es una sola. Sin embargo, con la presencia de Yeshua, Él nos habló en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1 y versículo 12, y dice lo siguiente: ¿Cómo podemos llamarnos hijos e hijas de Dios? ¿De qué forma? Bueno, Él nos dio ahí una directriz, ¿verdad? Dice en su palabra que a todos los que le recibieron, los que recibieron al Señor, los que recibieron a Yeshua, a Jesucristo, a los que creen en su nombre. Entonces veamos, ¿verdad, pastora? Los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, dice la Reina Valera. Pero luego, la versión Dios habla hoy, dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, el derecho. O sea, hay algo legal, algo que verdaderamente por lo cual podemos estar seguros de que ya podemos llamarnos hijos de Dios. Luego, la otra versión dice, aquellos que recibieron su palabra, dice en el lenguaje actual, su palabra, hablando de que Yeshua, Jesucristo, es el verbo de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice, aquellos que recibieron la palabra, que recibieron al Señor, que aceptaron esa palabra profética, que aceptaron a esa persona maravillosa que es nuestro Salvador, y creyeron en Él, y creyeron en sus palabras, llegaron a ser hijos de Dios. Luego dice, pero a tantos como le recibieron, le dieron la bienvenida. Vea qué importante, que no solamente es que digamos que lo hemos recibido a Él, sino que dice que le dieron la bienvenida. El dar la bienvenida a alguien o a algo es más que nada más decir que yo lo recibí. Les dio la autoridad, vea, la autoridad, el derecho, el poder, el privilegio, porque qué privilegio que Dios, el Dios Todopoderoso, Adonai, pueda decir que somos sus hijos. Dice que es un privilegio, un derecho, y esto es a aquellos que creen en Él, que sabemos que la palabra creer no es solamente decir yo creo, ¿verdad?, en Él, pero no, es que creer y tener fe en Él es ir muchísimo más, aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, la palabra fe, emuná, lo que significa. Entonces dice, a los que creen en Él, que confían en Él, o sea, que lo que Él dice es verdad, entonces yo voy a confiar en Él, y cuentan con Él, contamos con el Señor, nos apoyamos en su nombre, dice, sujetándonos firmemente de Jesús. Entonces, Anita, ¿qué podemos hablar sobre todo esto
de que el Señor nos da el derecho de ser llamados. Todos podemos llamarnos hijos de Dios. No, no todos, solo aquellos que lo recibieron nada más. Sí, porque No. mucha gente dice, es que todos somos hijos de Dios. Todos somos Pero- creación de Dios, Ajá. pero ser hijos es otra cosa. Exactamente. Es cuando, como usted lo acaba de decir, cuando recibimos al Señor, cuando creemos en Él, cuando tenemos la fe puesta en Él, cuando lo reconocemos como el único Dios verdadero. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que a veces hablamos de la identidad, Ajá. ¿verdad? Pero ¿qué es identidad en la palabra? ¿Qué es lo que Él nos dice? Sí. Y quiero leerlo. Dice que en Efesios 2:11, dice que, por tanto, acuérdense ustedes de que en otro tiempo ustedes eran gentiles en cuanto a la carne. Eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de las promesas y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz y que ambos pueblos hizo uno y derribando pared intermedia de la separación. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que esa identidad colectiva, ¿verdad? Generalmente, yo lo voy a leer aquí, ser hijo de Dios en el Taná significa una identidad colectiva. Generalmente el término se aplica a la nación de Israel como pueblo, ¿verdad? Pero cuando usted se viene a la palabra aquí en Efesios 2, se da cuenta que tienes una identidad, ya no somos gentiles, porque la palabra gentil es pagana. Entonces nosotros venimos a ser, como dice Romanos 11, somos pueblo adquirido, somos adoptados en las ramas del olivo. Entonces dice la palabra que aquí en Efesios 2:11, que en aquel tiempo estábamos alejados de Cristo, pero cuando usted dice, ahora lo está diciendo, que reconocemos a nuestro Señor como su único y Salvador, que Él es nuestro Dios verdadero, entonces pasamos a ser, ¿qué? A tener los pactos, las promesas y la esperanza en Él. ¿Y esto a qué nos lleva? A obedecerle a Él, a ser hijos obedientes a la palabra, a ser hijos que tengamos esa fidelidad para lo que Él dice. Esto es como, tenemos que entender eso, que el reino de Dios es su reino, es de Él. ¿Y a qué nos ha llamado Él? ¿Para qué nos hizo su creación? Para que le diéramos honra y gloria, le alabáramos, estuviéramos con Él mañana, tarde y noche. Pero por nuestro orgullo y nuestra vanidad, por nuestra soberbia, hemos pecado contra Dios, pero Él nos dio esa esperanza en esa luz que habla de Génesis en la creación, la primera luz que es nuestro amado Yeshua, ¿verdad? Y lo que dice ahí, estás leyendo San Juan 1, pero cuando leemos al principio, y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne, Él es la palabra, Él es la luz. Entonces, esa luz que está hoy en nosotros como nuestro único Dios, es el que nos da esa fe, esa identidad, para que seamos hoy familia e hijos de Él. Así es. Tal vez sí, no sé si don Eni me puede poner la otra diapositiva. Gracias. Entonces, lo que la pastora Anita está explicando acerca de la identidad, que en algunos de los programas hemos hablado un poquito de eso, es como por ejemplo en una familia. Cuando nosotros sabemos que tenemos un papá, una mamá, sabemos que tenemos un apellido, ese apellido nos da una identidad, de que yo sé quién soy, yo sé quién me trajo al mundo, yo sé de dónde vengo, o si yo soy de un país, yo sé de qué país vengo. Pues en la parte espiritual, el Señor, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, así como lo explica aquí en este versículo, de tal manera, es no solamente yo hacer una pequeña oración, sino es en ese momento entregar mi vida a Dios, recibirlo a Él, recibir su palabra y tomar una decisión de verdaderamente comenzar a caminar con Él. Entonces el Señor va haciendo en nosotros una construcción de esa identidad,
de que entendamos que somos sus hijos, somos sus hijas, de que entonces si somos hijos de Dios nos vamos a parecer a Él, tenemos que parecernos a Él. Si Él es bueno, Él es amoroso, vamos a ser como Él. Si Él es justo, vamos a procurar practicar la justicia. Que Él manda que nosotros seamos obedientes a todos los mandatos que Él nos dé, todas las directrices. Bueno, si somos hijos e hijas y tenemos esa identidad clara, vamos a procurar caminar en la obediencia con Él. Por ejemplo, un país, para poner una identidad, tiene un estandarte, tiene una bandera, tiene un himno nacional, tiene una cultura, tiene sus costumbres. Igual es en el reino del Señor, en el reino de Dios. Cuando nosotros nos llamamos hijos e hijas de Dios, pues también vamos a tener un estandarte. ¿Cuál es nuestro estandarte? El Señor. ¿Cuál es nuestra bandera? La obediencia a su palabra. ¿Cuál es nuestra cultura? Bueno, si queremos saber cuál es la cultura del reino de Dios, para que nosotros nos llamemos hijos e hijas de Dios, pues vamos a estudiar sus santas escrituras, vamos a estudiar su palabra y ahí vamos a entender cuál es la cultura del reino de Dios, cuál es la cultura de los hijos e hijas de Dios. Entonces esa identidad se va formando en cada uno de aquellos que somos creyentes en Él y que queremos verdaderamente ser dignos, ¿verdad? De ese privilegio, porque es un privilegio el saber que somos sus hijos. Pero bueno, estamos hablando de que Él quiere que seamos hijos e hijas de Dios. Ya explicamos que todos somos creación de Dios porque Él nos creó, pero que para que Él nos llame verdaderamente hijos e hijas de Dios, pues nosotros tenemos, ahí hay requisitos, ¿verdad? Y ya explicamos, entregarnos al Señor de todo corazón de esa manera, vivir en los estatutos de su reino, tener su estandarte, tener su bandera, tener su cultura. Y poco a poco lo vamos logrando, entendiéndolo a través de su palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver el otro versículo para que Anita ahí nos comente acerca de esto, nos explique, porque ciertamente el unigénito de Dios es Yeshua, ¿verdad? El primogénito Amén. De Dios es Yeshua, es Jesucristo. Entonces, pero ¿qué hizo Él? ¿Cómo fue su vida? ¿O qué realmente fue aquello que lo determinó? Que el Señor dice que Él dijo que en Él se gloriaba, que el Padre se gloriaba en Él. Bueno, lo vemos que Él, a pesar de que Él fue el unigénito, el único en su clase, esto significa unigénito, el único en su clase, el primogénito, ya después de la resurrección de Él, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Él? Dice que Él, aún sabiendo que es el unigénito, que Él es Yeshua, que Él es Dios, vea lo que pasó con Él. Voy a leerlo para ustedes, dice Filipenses 2:7, quien siendo igual en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, el ser igual al Señor, Adonai, como cosa a que aferrarse. Podía haberse aferrado a eso, nada más, pero dice que aún así dice que Él se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea que Él, siendo quien es, quien era y que seguirá siendo el unigénito del Padre, el primogénito del Señor, dice que Él se despojó de aquello porque sabía que también algo que tenía que hacer era ser en este mundo un siervo de Dios, un servidor humilde. Entonces, en este sentido, Pastora Anita, ¿cómo podemos explicarle a las amadas personas que nos ven acerca de lo que significa, tomando el ejemplo del Señor, cómo será ser un siervo y una sierva de Dios? Bueno, yo en lo que dice Filipenses, dice, quien siendo igual en forma de Dios no estimó. ¿Qué creo yo? Creo que el Señor dice en San Juan 17
Y él hace una oración y dice, Señor, hoy Él entrega todo y dice que aquella gloria que tuve contigo en el principio de la creación. Ajá. Entonces quiere decir que el Señor tenía su gloria, el Señor tenía todo, pero la palabra de Dios nos dice desde Génesis y nos habla de Él, que el mismo Padre toma forma de hombre, es su imagen invisible. Esa palabra se hizo rema, tomó forma de hombre y vino a la tierra y dejó su gloria. ¿Qué nos dice Isaías 53? Isaías 53 nos habla del sufrimiento del siervo de Jehová. Ajá. Dice, he aquí mi siervo, será prosperado, será engrandecido, exaltado y será puesto muy alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura, más que de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él boca, porque verán lo que nunca les fue contado. Y ahí el 53, en Isaías 53 nos dice cómo él fue torturado, fue golpeado, fue herido, fue abatido. Dice que no tenía figura en sí. O sea, todo él se despojó por nosotros. Toda su gloria se humilló a tal punto el Señor por usted y por mí. Entonces, ¿qué aprendo yo de esto? ¿Qué aprendo? Que ese amor tan grande que Él ha tenido con nosotros y llamarme yo hija de Él, debo venir a ser su sierva y debo venir a cumplir como hija, obedientemente lo que está escrito en la palabra. No lo que yo crea, sino lo que dice, porque aquí dice, vea, dice, que se despoja a sí mismo como forma de siervo. ¿Qué quiere decir la palabra sierva? Es servirle a Él. Le sirvió a su mismo Padre, a su mismo Señor le vino y no abrió su boca en ningún momento. Dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, le dio el nombre, que se nombra sobre toda generación, ¿verdad? Entonces, sigo diciéndole a la audiencia así que nosotros debemos ser obedientes. Ser hijos significa ser obedientes al Señor, significa tener fe en Él, significa obedecer en todos los sentidos que Él dice su palabra. ¿Cuál es nuestra voluntad? ¿Es lo que yo quiera hacer? No, es lo que está escrito. Vivir una vida llena de amor, llena de paz. Dice ahí en San Juan 1, en San Juan 3:1 dice la palabra del Señor. Vamos a ver, dice, amaos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y dice aquí en el 3, mira cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Él. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, yo creo que esa palabra en Filipenses 2:7, esa palabra tan hermosa que Él dice, Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Ese amor no tiene palabras, Inés, no tiene palabras. Es el amor tan grande, por eso nosotros debemos amar al prójimo. Y toda su palabra está constituida en el amor que Él tiene para la humanidad y para toda su creación. Sí, y vemos entonces, si queremos ver cómo realmente, cómo veía a Jesucristo, el ser un siervo, y vemos el ejemplo de Él, ¿verdad? Todo cómo anduvo Él, qué andaba haciendo. El poder fluía a través de Él y tenía toda la autoridad, oraba por los enfermos, se sanaban, hablaba su palabra, él sabía quién era Él. Sin embargo, dice que Él también era siervo. Era hijo, pero era siervo. Y entonces, ¿qué hacía? Humildemente, oraba por todos. Dice que un ejemplo que les dio fue a lavarle los pies a sus discípulos, ¿verdad? Que se arrodilló Él, empezó a lavarle los pies a sus discípulos, cómo andaba por todo lugar, orando por los niños, orando por los jóvenes, sanando a los enfermos, enseñando la palabra de Dios, porque él era un maestro de Torá, o un maestro de la ley del Señor. Él era un maestro judío que tenía también, tenía su grupo al cual él les enseñaba, pero también
iba a las multitudes y les hablaba la palabra del Señor. Entonces vemos muchas facetas en la vida del Señor como siervo, que dice su palabra ahí mismo en Filipenses. Si después con tiempo tú puedes seguir leyendo más, todo el capítulo 2 de Filipenses, donde dice que Él se humilló, que Él fue a la cruz, que Él murió en esa cruz, que Él se humilló delante de todos para poder ser ese siervo fiel, obediente. Dice que por cuanto Él pasó por la obediencia, Él padeció, y dice que luego, después, por haber sido obediente hasta ir a la cruz, como hijo y como siervo, dice que Él le fue dado un nombre, que es sobre todo nombre, que se nombra en este tiempo y en todos los tiempos, por cuanto fue un siervo obediente, pero fue un siervo y un hijo. O sea, se puede ser, Pastora Anita, se puede ser hijo y se puede ser siervo de Dios al mismo tiempo. Sí, claro que sí. Yo creo que tenemos un ejemplo, y me gusta decirlo, Moisés. Moisés le dijo al Padre, ¿cómo voy a ir a hablar yo con este gran pueblo si no sé hablar? Le dijo él. Y el Padre le dijo, yo voy a ir, yo soy el que voy a hablar. Entonces podemos ver la parte de siervo de Moisés. Él obedeció en todo al Señor, le sirvió. A veces nosotros creemos, Inesita, que Dios tiene lo tomamos como ese padre, no, como un padre no, como un Dios bombero. O sea, Él nos tiene que servir. Yo te pido, usted me da, yo me pido, pero ¿qué le damos nosotros al Señor? ¿Qué le damos de todas esas 24 horas que late nuestro corazón? ¿Qué le damos al Señor? Hágase esa pregunta a usted, mi amado oyente, hoy que usted está escuchando. ¿Qué le da usted a nuestro Padre Celestial? ¿Le da tiempo? Es una intimidad con Él, porque ser hijo es una relación con Él íntimamente. El ser hijo te implica tener una relación íntima, ir a tu aposento, a tu secreto, orar con Él, honrarlo, adorarlo, darle honra y gloria por todo, por la vida, por el alimento, por el vestir, pero a veces solo lo queremos para, Señor, dame esto, Señor, dame el otro. La riqueza no es símbolo de bendición del Padre, eso estamos muy equivocados. Los hijos de Dios no es que no podamos ser bendecidos, más bien dice la palabra que si nosotros somos hijos obedientes al Señor, las bendiciones nos van a perseguir. Entonces, el ser bendecido por el Padre es cuando tú te metes con esa relación y el Señor sabe, Él tiene cuidado, dice la palabra, que Él alimenta a sus pajaritos, los alimenta. ¿Cuánto no más va a alimentar a sus propios hijos? ¿Verdad? Entonces yo creo, dice en Isaías 53, dice que angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Entonces, pensamos nosotros en ese amor que Él tuvo de ir a la cruz como siervo. No abrió su boca, Moisés no abrió su boca. Mayor ejemplo de nuestro Mesías. Inés, Él fue a la cruz. Mira, es que a veces yo pienso esto y yo me analizo y yo digo, Señor, tú fuiste a la cruz, no abriste tu boca, te golpearon. Imagínense lo que es jalar esa barba. Era una humillación para los judíos en aquel momento, jalar aquella barba, despedazársela, golpearlo, bofetearlo, sin que él hubiera hecho nada, ¿verdad? Entonces, yo les hago esa pregunta a ustedes, a mayor oyentes hoy, ¿cuánto tiempo le dan ustedes a su Dios, a ese Padre, a ese Abba Padre que usted le llama? ¿Cuánta calidad le da? Porque tiempo son mucho, pero la calidad que usted le da tiene que ser única. Y Dios nos manda a ser hijos, nos manda a ser creyentes en Él, nos manda a ser servidores también. Nosotros debemos de servirle al prójimo, debemos de ayudarle, ser ayuda idónea también para ellos, traerlos a los pies de Cristo, ayudarles en lo que ellos necesitan, no alcahuetear, porque también Él nos dice en su palabra, en San Juan nos dice que es hijo, dice que tiene que aborrecer el pecado, lo que Dios aborrece, Inés. Hay que aborrecer lo que el Padre aborrece. Y Dios no vino a jugar, Dios vino por una creación que le quiera adorar, que debemos adorarle al Señor, debemos de exaltarlo en todo tiempo, en cada momento, aunque sean las cosas malas, buenas, en las pruebas que tengamos, nosotros siempre debemos de adorarle al Señor. Sí, y bueno, entonces siguiendo el ejemplo de Yeshua, de Jesucristo, de Jesus, como
hijo y como siervo. Y si nos ponemos a leer en los evangelios hay muchas parábolas y ejemplos de lo que el Señor quiere de nosotros como siervos y siervas, ¿verdad? Pero vamos a ver la otra diapositiva. Dice también en Mateo 5:9 acerca de a quienes también llama el Señor, no solo siervos, pero también hijos. Dice, dichosos los que trabajan por la paz, el Señor los llamará sus hijos. O sea, hay una cualidad ahí donde el Señor, nos dice cómo debemos de ser como hijos e hijas, ¿verdad? Dice que bienaventurados o dichosos, felices, los que trabajan por la paz, porque eso es una cualidad, ese es como un estandarte de los hijos de Dios, eso es parte de la cultura de hijos e hijos de Dios, que trabajamos por la paz. En otros versículos dice, bienaventurados los pacificadores, dice en la Reina Valera. Uh-huh. Esta otra dice los que trabajan por la paz. Entonces, pero Pastora Anita, ¿cómo podemos explicarle a la gente cómo ser aquellos pacificadores o aquellos que trabajamos por la paz? ¿Cómo podríamos explicarle a nuestros amigos y amigas de Con Fuego en el Corazón? Bueno, esa palabra, la paz o Mateo 5:9, que son las bienaventuranzas, creo que los que trabajamos activamente a favor de la paz no se refiere a los que viven en paz. ¿Puedo vivir en paz porque me mantengo aislado de los demás? Podría ser una, pero no. No me puedo aislar de todo. Pero por eso no quiere decir que esté colaborando intencionalmente para que haya paz, porque sé que forma parte de la misión de Dios, es que me haya encomendado es traer y ayudar a los demás. Otra cosa que también podemos decir es que la paz que nos habla la Biblia no viene a evadir situaciones conflictivas, sino a enfrentarlas, tratarlas, conquistarlas. Lo que esta bienaventuranza nos demanda no es una aceptación pasiva de las cosas por medio de los contratiempos, sino enfrentarnos activamente con las cosas y hacer la paz, aunque el camino de la paz pase por el conflicto, ¿verdad? Eso es lo que sí debemos de entender. El Señor no está diciendo, métase ahí y viva paz y apártese de todo. No, Él no está diciendo eso. Nosotros tenemos que ir, confrontar aquello, aunque haya conflictos, porque la paz, ese shalom, esa palabra shalom, que es esa paz interna que el Padre nos da, es la que nosotros debemos de llevar siempre. Entonces, esta bienaventuranza es muy dichosos los que trabajan por la paz en el Señor. Debemos de dar siempre esa paz, no en todo tiempo, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro país, en cualquier lugar del mundo, y enfrentar las cosas como Dios manda, con su palabra. Sí, así es como dice la pastora Anita, trabajar por la paz. El Señor nos manda ser pacificadores, o sea, en el sentido de que sabemos que sí van a haber conflictos, porque siempre van a haber conflictos en nuestras familias, en los países, pero siempre procurar nosotros ser esos pacificadores. Por ejemplo, si hay dos personas discutiendo o peleando, pues no vamos a ir nosotros a decirles, uy, sí, agárrense, desen, y no, sino más bien vamos, si por ejemplo nos encontramos en una situación así, bueno, a mí me ha pasado, o llegar y orar, Padre, que esta gente deje de pelear, Señor, en el nombre de Jesús. Y si son personas que nos llegan a pedir un consejo, ¿verdad?, hablar con esas personas y decirles, no, vea, procuren arreglar su situación, perdónense, si es un matrimonio, o si es una familia, o si es en tantas situaciones que se nos pueden presentar, ¿verdad? Luego también la paz es la paz interior, ¿verdad? Que como dice Anita, no es ausencia de problemas, no, más bien dice que Él guardará en completa paz aquel
cuyo pensamiento en él persevera. Otra versión dice aquel que es firme en el Señor, en su palabra. O sea, que van a haber conflictos, van a haber problemas, van a haber situaciones, pero en medio de todo, dentro de nosotros, hay una paz, ¿verdad?, que dice que sobrepasa todo entendimiento, que no es que tampoco es que es muy fácil, porque a veces vamos a pasar angustias, situaciones en las que no va a ser tan fácil, porque no es que es tan fácil, ¿verdad? Pero al ser nosotros hijos e hijas de Dios, y si hemos tenido una disciplina de buscar su rostro, una disciplina de estudiar su palabra, de buscar la llenura de Él, en el momento del conflicto, el Señor nos va a ayudar porque vamos a correr a Él. Dios, mira, estoy en esta angustia, esta situación, este problema legal, esta situación, esta persona que se levantó contra mí, pero Padre, necesito tu paz. El Señor ahí en ese momento, Él nos ayuda también a que esa paz esté en nuestra vida. Entonces, y por eso me gusta esta versión, porque dice que los que trabajan por la paz, porque al nosotros decir pacificadores, bueno, sí, pacificadores es siempre procurar en todo lugar ser esa persona pacificadora, ¿verdad? No aumentar más el conflicto, no estar en pro de la guerra o de las guerras, ¿verdad? Sino más bien siempre ser pacificadores. Pero me gusta esta versión porque dice los que trabajan, quiere decir que para que haya esa paz en mi familia, en mi vida, en mi casa, en todo lugar donde yo esté, hay un trabajo que hacer, Pastora Anita, hay un trabajo, ¿verdad? Pero ¿cuál es ese trabajo que hacemos nosotros para lograr? Yo creo que para hacer ese trabajo, para que haya esa paz, ese shalom, tiene que estar en nosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de santidad. Así es. Sin el Espíritu Santo no podemos vivir en paz, porque Él es el que nos va a convencer. Creo que otra herramienta, otra de las misiones de esta palabra, de esta bienaventuranza, es reconciliar al mundo con el Padre, ¿verdad? Es llevar esa paz. Sí. Eso, más que todo me inclino a eso, que el Señor lo que quiere es que llevemos esa misión de su palabra, de reconciliar al mundo con Él, porque somos embajadores, usted ahora al principio lo hablaba, somos embajadores, somos siervos de Él. Entonces nuestro deber es llevar su palabra, llevarle a aquella que se reconcilie con el Señor. Pero ¿cómo lo hacemos, Inés? ¿Cómo hacemos nosotros para ser pacificadores? Tener frutos. ¿Cuáles son los frutos que nos habla la palabra? En Gálatas está tener templanza, tener amor, ese amor que no puede faltar jamás, es el primero. El shalom, la paz, dice, la bondad. Todos esos frutos que el Señor nos da por medio de su Espíritu Santo para poder llevar esa reconciliación al mundo, esos son frutos que nosotros tenemos que mostrarle hoy al mundo. El Señor nos está llamando, Él nos está diciendo, ¿qué están haciendo ustedes, hijos míos? Porque el Señor quiere que hablemos de Él, que hablemos a aquel que está cansado. Hay muchas personas que dicen conocer a Dios, y usted lo decía al principio, ¿somos todos hijos de Dios? No. La palabra muy claro lo dice. Todo aquel que en Él crea es hijo de Dios. Todo aquel que manifieste su nombre, que crea que Él vino en forma de hombre y se hizo carne, es hijo de Dios, dice tu palabra. Entonces, hay mucho que llevar el Evangelio, esa misión. Y lo estamos haciendo hoy por medio de esas líneas de internet, de esa radio que es Radio Costa Rica, que nos da la oportunidad a usted, principalmente usted que me la dio a mí, para llevarle ese mensaje a ellos, a todo aquel que quiera. No somos perfectos, ¿no? Pero sí estamos, como decía usted ahora, fuera de cámaras, estábamos hablando de que es una intimidad con nuestro Señor. Es levantarnos todas las mañanas y decir, Padre, a ti encomiendo mi espíritu y alma y cuerpo, para que podamos vivir ese día en shalom, en esa paz, y poderla transmitirle al mundo ese shalom que Dios quiere. Sí, entonces podríamos decir, Pastora Anita y personas que nos escuchan, que entonces ese trabajar por la paz empieza si nosotros tenemos paz, ¿verdad? Si yo tengo paz, pero ¿cómo empiezo con la paz también?
primero tengo que tener paz para con Dios. Ujú. Pero ¿cómo voy a tener paz para con Dios si no he buscado establecer esa paz con Él, pidiéndole perdón, arrepintiéndome de mis pecados, llegando delante de Él a través de Yeshua Jesucristo? Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Tú que me oyes, que me escuchas, que nos estás oyendo, empezar por ahí. Tú me dices, ¿dónde comienzo? ¿Qué hago para ser ese hijo de Dios, para tener esa paz? Bueno, tengo que llegar al Padre a través del camino que Él dejó, que fue Jesucristo. Empezando por ahí. De ahí viene, si tengo paz para con Dios, voy a tener paz con los demás y voy a poder manifestar esa paz y voy a poder trabajar en esa paz. Ahora, también queremos hablar acerca de que somos hijos de Dios, somos siervos de Él, pero también el Señor dice en su palabra que Él también nos llama amigos, pero ¿a quiénes llama amigos? Entonces vamos a ver ahí la otra diapositiva que está en Juan 15:15, donde dice que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, a aquellos que lo escuchaban, dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, podemos ser siervos, podemos ser hijos, pero también podemos ser amigos, Pastora Anita. Por supuesto que sí. La palabra ahí nos dice, ya no llamaré siervos, es lo que hablamos. Siervos de servir, servirle a Él, hacer lo que Él nos está mandando a hacer, ¿verdad? Yo te doy un ejemplo, como decía el Moisés, voy a ir a hablarle a Faraón, pero no sé hablarle, pero el Señor le dijo, yo voy a ir contigo, tú harás todo lo que yo te mande. Pero aquí el Señor, ya con su misericordia, con su gran amor, Él nos dice, ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero llamo amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Entonces, quiere decir que lo que estamos oyendo, óigame bien la audiencia, lo que estamos oyendo, lo que el Maestro dijo, lo que hacía el Padre, ¿cómo lo sabemos? Cuando usted lee la palabra, cuando usted empieza a conocer al Señor, cuando usted empieza a decirle lo que a Él le agrada. ¿Qué es lo que a Él le agrada? Que obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos que amemos al prójimo, que amemos al amigo, que amemos al hermano, que amemos a tus padres, que no honrar a los padres, no matar, no adulterar, no hacer nada lo que a Dios no le agrada. Por eso Jesús dijo, todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Todo lo que Él oyó. ¿Qué fue lo que Él oyó? Lo que está escrito de Él desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y hoy lo podemos ver. Entonces, ¿a quién debo parecerme yo? A mi Padre. Todo lo que Él hizo. Hablar como Él hablaba. ¿Cómo hablaba Él? Con amor, con paz, con bondad, con templanza, hablaba el Señor. Él no andaba gritando, Él no andaba diciendo a los discípulos, ustedes son tan desobedientes como el día que Pedro lo negó 3 veces. ¿Acaso el Señor lo volvió a ver y le pegó 4 gritos desde que estaba, me has negado y andabas conmigo? Él no dijo eso. El Señor bajó su cabecita, dice que no abrió su boca y sin embargo Pedro lo negó. Entonces, hoy que dice en San Juan 17, Padre, la gloria que me dices, hoy yo quiero estar ahí, dice, la quiero compartir con ellos, quiero que seamos uno solo. Todos somos uno solo, Padre, porque somos hijos, estamos escuchando su palabra, estamos obedeciendo sus mandatos, estamos guardando sus mandamientos para poder vivir una vida de corrección en este mundo que Él nos tiene aquí todavía. Entonces Inés, creo que el Padre, esa palabra, llamarnos amigos, porque ya conocemos lo que el Padre quiere. Lo que Él mismo dijo, lo estamos haciendo. Sí, qué linda esta palabra y entender que sí, Él quiere que nosotros llegamos a ser sus hijos y sus hijas,
también le servimos. El hijo, dijimos que tiene que entender esa identidad de que es hijo de Dios, caminar en obediencia. El siervo debe caminar en humildad, pero también en obediencia y servirle a Dios. Sumisión, digámoslo así. Pero el amigo va más allá, porque no solo sabe que es hijo, sabe que debe servirle a su padre, pero además de eso disfruta de la intimidad que tiene con el Padre, porque si los que solamente dicen, bueno, yo soy siervo, soy sierva, soy servidora, pero en algún momento, si lo vemos comparándolo con el mundo natural, con un trabajo, por decirlo así, el que trabaja en un lugar, es siervo en un lugar o es trabajador en un lugar, puede ser que en algún momento se va de ese lugar, porque ya no va a trabajar ahí, entonces va a ir a trabajar a otro lado, entonces se va de ahí. Pero el hijo, por lo general, ¿verdad? Porque también hay hijos rebeldes, ¿verdad? Que tal vez no han entendido su identidad y en algún momento tal vez se van de la familia, pero si son hijos, como el hijo pródigo, regresan al padre. Pero el amigo disfruta. El amigo, primero, al tener intimidad, si yo tengo un amigo muy cercano, entonces yo tengo esa comunión, esa intimidad, esa confianza de que mi amigo me cuenta a mí las cosas, que yo le cuento a él, que yo sé cómo es él, que yo sé qué le gusta. En el sentido de nuestro Padre Celestial, si nosotros somos amigos de él y hablamos constantemente con él, vamos a entender qué le gusta a él y qué no le gusta. Entonces, ya no vamos a hacer las cosas porque alguien me lo dijo, vea, usted tiene que hacer esto y esto y esto. No, sino que yo lo sé porque yo tengo esa intimidad, esa amistad con él. Él he estudiado su palabra, pero esa palabra ha sido entendida por mí porque ya yo estoy siempre en intimidad con él todos los días. Entonces, no es lo mismo que a mí me digan, haga esto porque lo tiene que hacer y así es y así está escrito y hay que hacerlo así, a que ya yo estudié la palabra, yo tengo amistad con el Padre, entonces ya yo en esa amistad, el mismo Padre me ha hecho entender, es como la relación natural de padres e hijos, ¿verdad? Hay hijos que son hijos porque tienen el apellido, pero no tienen amistad con el papá. Pero cuando usted es hija y usted tiene amistad con sus papás, conversa con ellos y ellos le dicen, mira hija, hijo, esto tienes que hacerlo así porque es por tu bien. Yo te digo esto porque te amo. Estas son las reglas de la casa, pero yo quiero que tú las entiendas. Y a mí no me agrada esa forma de ser tuya, pero hay una amistad, entonces hay algo más, es un secreto, en esto hay un secreto, ser hijo de Dios, pero también ser siervo, pero servirle con amor, con humildad, creyendo que es un privilegio servirle, pero también si yo tengo esa intimidad y mi Padre Celestial también yo lo considero mi amigo y Él me ha considerado su amiga, entonces yo voy a disfrutar de todo lo que hago. Que si yo voy a ir a hacer algo por ayudar a alguien, por servirle, yo lo voy a disfrutar, porque tengo intimidad con mi Padre, porque sé que lo debo hacer, pero lo disfruto, ¿verdad, Anita? Sí, es que él mismo dice ahí, en San Juan 15, todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer, dice el Señor. O sea, lo que está diciendo el Señor, que a esos amigos Él les está revelando el propósito y se basa en la voluntad y en la obediencia del Señor, motivada por el amor del Padre, no por el temor, ¿verdad? Porque no es por el temor, sino porque Él quiere Él nos da a conocer los propósitos del Padre, por eso Él nos llama amigos. Una de las cosas que un amigo de Dios busca hacer su voluntad y disfruta la intimidad con Él, ¿verdad? No es a cualquiera. No es cualquier amigo que venga a la casa. O sea, yo llamo a mi mejor amiga. Yo tengo mi mejor amiga.
y siempre la llamo donde ella está en Estados Unidos, y yo la llamo a ella y le voy a conocer las cosas que yo hago. Mira, estoy pasando esto, he pasado esto, porque solo a ella se las puedo contar, es mi mejor amiga. Entonces yo creo que el Señor, eso fue lo que Él hizo, nos reveló a su Padre, vino con ese amor tan grande, nos enseñó cómo ser hijos, nos ha enseñado a ser siervos, nos ha enseñado a ser amigos, nos ha enseñado Inés a vivir en el amor de Él, como Él lo hizo. Así que yo creo que no podemos equivocarnos, no nos podemos equivocar, porque el Señor es con ese amor tan grande que Él ha tenido, es que nosotros vayamos a la intimidad con Él y lo conozcamos aún más. Sí, qué bueno esta palabra que haya sido de mucha bendición para tu vida, para cada uno de las personas que son nuestros amigos y amigas de este programa Con Fuego en el Corazón, que pueda ser de bendición esta palabra. Pero antes de terminar el programa vamos a orar. Yo le voy a pedir a la pastora Anita que ella ore por ti y recibe la bendición del Padre en tu vida. Recibe hoy todo lo bueno que el Señor tiene para ti, para los tuyos. Anita. Gracias, Inés. Para hacer un comentario más y para la audiencia, para que la diferencia del siervo, usted lo decía antes, se puede ir, mientras que el hijo siempre va a permanecer con el Señor en la casa, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a orar. Amado Rey de Gloria, gracias te damos por esta oportunidad, Señor, por poder hablar de tu palabra. Señor, enséñanos, Señor, en esta tarde a ser ese hijo, Señor, que tú quieres, a ser ese siervo, Padre, a ser ese amigo, Señor, que tú nos has mandado hoy, Señor, aquí en tu palabra. Nos has dicho, Señor, que todas las cosas que tú oíste, Señor, os he dado a conocer a ustedes, mis amigos, dice el Señor. Vosotros sois mis amigos, dice tu palabra, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por llamarnos así, Padre. Oro, Señor, por aquel que está oyendo esta emisora, Padre Santo. Sí, Padre bueno. Para que tú toques su corazón, Señor. Si no te ha conocido, Señor, declaramos, Padre, que tenga la oportunidad de conocerte y que tome la buena decisión de seguirte a ti, Señor, porque tú eres el verdadero camino, tú eres la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por medio de ti, amado Señor Yeshua. Señor, también te pido por aquellos que están hoy en alguna posición, Señor, de salud mal, Señor, en alguna situación económica, Padre, para que tú, Señor, Padre, les dé lo que necesiten, Señor, y traiga sobre ellos sanidad, tanto espiritual, Señor, como natural, Padre amado. Ayúdanos, Señor, en este día que nos resta, Padre, para hacer tu voluntad. Guarda nuestro entrar y salir, Señor, protege a aquellos, Padre, que sea tu Espíritu Santo, convenciéndolo de pecado, juicio y justicia, Señor. Guarda a las familias, guarda a los niños, Señor. Y hoy oro, Padre, por aquellos niños que ingresan a clases, Padre, por los adolescentes, por los jóvenes en las universidades, para que seas tú, Señor, guardándolos de todo mal, de todo peligro, de todo espíritu de muerte que no venga de tu corazón, Señor. Guarda a las familias de Costa Rica, Padre, y guarda, Señor, a ese gobierno y al que entra, Padre Santo. Así te lo pedimos, Señor, en este día, Padre, y bendecimos esta emisora, Padre, Radio Costa Rica, Señor, para que tú sigas trayendo bendición sobre esta emisora, Padre Santo, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, le damos gracias a don Henry Torres, a Rebequita, y le damos gracias al Señor por Radio Costa Rica, y te enviamos un gran abrazo. Gracias, Anita, y gracias, que el Señor me los bendiga muchísimo a todos. Gracias, Señor. Amén.